partir del verso número 23 y otros versos más. Voy a leer la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y el verso número 23 en adelante, algunos más que voy a tener aquí en la lectura de la palabra del Señor, para que Dios entonces en esta noche a través de su palabra pueda entonces impartir una palabra de esperanza y de fe en esta hora. El verso 23: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengas ningún mal, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y el verso número 30 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Gloria al Señor Jesús. Dele una alabanza al Señor Jesús. Siéntese, tenga la amabilidad. Vamos entonces a compartir la palabra del Señor en esta noche. Quiero entonces compartir con ustedes una meditación de la palabra del Señor y dar gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de podernos reunir, congregar en este lugar para oír la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. A través del tema ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es el tema que vamos a desarrollar en esta noche. El pasaje que hemos leído representa entonces a Pablo y a Silas. Dice la Biblia, el capítulo número 16 de Hechos de los Apóstoles habla que los discípulos estaban predicando la palabra del Señor, pero que por causa de la palabra fueron llevados a la cárcel. Y dice la Biblia que los metieron en el calabozo de más adentro con toda seguridad, y además de eso, a sus pies, a sus manos, les pusieron en el cepo, que era un aparato o era un artículo que inmovilizaba no solamente las manos, sino que también los pies. Pero la Biblia dice que Pablo y Silas, orando al Señor, el verso número 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y además de eso los demás presos les oían. Y dice la palabra del Señor que eso entonces, ese momento de oír los presos adorar al Señor y que ellos cantaban himnos al Señor, sobrevino un terremoto de repente, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron con gran violencia. Y eso entonces, dice la Biblia, que hizo que entonces las puertas de la cárcel y de toda la celda demás se abrieran. Alabado sea el Señor. Pero dice la palabra del Señor que nadie se voló, es decir, que nadie escapó, sino que todos estaban allí. Pero me llama la atención cuando la Biblia habla del carcelero, de ese hombre que de alguna manera estaba a cargo de todo el lugar, de toda la cárcel. Dice la palabra del Señor que pensando el carcelero que todos habían escapado, quería matarse con su misma espada. Pero Pablo y Silas clamaron a gran voz diciendo: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí.
Alabado sea el Señor. Pero hay una pregunta que él hace, es decir, cuando él ve que todo esto ha acontecido, el carcelero de una vez entonces a su mente hace una pregunta: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Estaba mirando precisamente lo que es los efectos del Evangelio, la palabra del Señor, lo que produce cuando alguien puede oír la palabra del Señor. Los presos que estaban en compañía de Pablo y de Silas, dice la Biblia que estaban allí también en la misma situación, presos, pero Pablo y Silas cantaban al Señor himnos, es decir, algunas canciones que adoraban la presencia de Dios. Así que aquellos hombres escucharon a Pablo y a Silas cantar al Señor. Dice la palabra del Señor que entonces ellos también entonces fueron beneficiados de oír esas canciones que adoraban la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Es decir, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el mensaje que trasciende a cualquier esfera, es decir, a cualquier circunstancia, a cualquier problema, a cualquier situación. Alabado sea el Señor. ¿Por qué el Evangelio y por qué no otra cosa? ¿Por qué no otro medio para la gente poderse salvar? Estaba entonces leyendo una historia precisamente entre un águila y una serpiente. Y dice entonces la historia que el águila volaba muy lejos, pero quiso detenerse un momento y se posó sobre una roca. Y allí en aquella roca había una serpiente. Y dice la historia que esa serpiente entonces picó al águila, y el águila se volvió a elevar, pero en medio del viento, dice la historia que el águila empezó a perder altura y empezó a sentirse mareada y empezó a sentirse que no era la misma cuando siempre que lo hacía volando. Así que la historia dice que el águila terminó cayendo al suelo y definitivamente murió a causa del veneno que aquella serpiente le inyectó cuando ella se posó sobre la roca. Alabado sea el Señor. Quiero decir entonces que eso nos representa de alguna manera que el hombre, el ser humano, fue inyectado con el veneno mortal del pecado el día que el ser humano entonces le puso cuidado a la serpiente. Dice la Biblia, el libro de Génesis, dice la palabra del Señor, que aquella serpiente, Satanás, convertida en serpiente, le cambió la mente, le cambió su manera de pensar a Adán y a Eva, que eran los que el Señor había creado en su comienzo. Alabado sea el Señor. Y entonces la Biblia dice que el pecado pasó a todos los seres humanos. ¿Y qué es el pecado? El pecado es precisamente lo que va en contravía de la presencia de Dios, lo que Dios quiere con el hombre, lo que Dios quiere hacer con el ser humano. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. El pecado entonces es precisamente como ese veneno mortal que llegó a la vida del ser humano para acabarlo, para destruirlo, para hacerle daño en su vida espiritual, en su vida personal, en su vida de familia, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado destruye la vida del ser humano, pero el Evangelio ha venido para que el hombre tenga vida y la tenga en abundancia. Dele alabanzas al nombre del Señor, dele alabanzas al Señor. Por eso entonces cuando la Biblia habla precisamente de esto, el hombre cayó en profundo abismo del pecado y allí no pudo de alguna manera salir el mismo, sino que el Señor preparó un trabajo especial, hizo una labor especial. Y dice la Biblia que el Señor le dijo al pueblo de Israel: he aquí que yo hablo, esté presente, yo mismo iré y los salvaré.
a través de la obra del Señor en la cruz del Calvario. Cuando leemos las páginas de la Biblia, cuando miramos la palabra del Señor en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y aún Juan, nos está refiriendo sobre la obra salvadora que el Señor hizo para que el hombre tenga vida y la tenga en abundancia. Alabado sea el Señor. Por eso entonces no hay otro medio por el cual el ser humano pueda ser salvo. No hay otro camino. El Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuánto le damos alabanzas al nombre del Señor? ¿Cuánto le damos alabanzas a Dios? Por eso cuando hablamos de esa pregunta precisamente que hace este hombre, y entonces él pregunta a los discípulos: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Precisamente entonces usted encuentra que hay unos pasos a seguir, y allí vamos a mirar entonces pasos para la salvación. Lo primero que este hombre necesitaba hacer era entonces creer. El primer paso era creer en Jesucristo el Señor. Qué importante es creer en la palabra de Dios. Qué importante es creer en el Evangelio. Qué importante es creer en el mensaje que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Muchas personas pueden creer en muchas cosas. Puede ser que la fe de muchas personas en el mundo pueda estar seguramente aferrada, depositada seguramente en otras cosas. Pero cuando la persona deposita su fe en el Señor Jesucristo, hay un efecto poderoso y especial. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Alabado sea el Señor, porque los hombres que estaban con los discípulos en la cárcel oyeron cantarle al Señor y ellos tuvieron fe, y entonces es ahí donde nace una nueva vida, donde el Señor obra de una manera especial. Seguramente muchos de los que estamos aquí en esta noche tenemos que testificar y decir: el Señor llegó a mi vida en el momento en que yo más lo necesitaba a Él. Y yo no sé si en esta noche conmigo aquí hay hermanos que podamos decir: el Señor llegó a mi vida cuando yo más lo necesitaba a Él. Alabanzas al nombre del Señor. Creer entonces sería el primer paso. ¿Creer en quién? Creer en el dueño del Evangelio. Creer en el primer misionero que vino a esta tierra, que se llama Jesucristo el Señor. Alabado sea el Señor. Y entonces cuando se cree en las promesas, cuando se cree en la palabra, hay una restauración, hay un cambio de vida. Gloria al nombre del Señor. Por eso entonces la palabra del Señor en Hechos, el capítulo 4 y el versículo número 12 dice: y en ninguno otro hay salvación sino en el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Usted encuentra en el Evangelio, en la palabra del Señor, un solo evangelio, un solo camino, gloria al Señor, una sola palabra, un solo Dios que puede hacer que el hombre tenga vida y que la tenga en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. A través de creer, muchas personas en la Biblia nos pueden dar testimonio que se acercaron al Señor. Una mujer que tenía flujo de sangre, dice la palabra del Señor que cuando ella escuchó hablar del Señor, entonces tenía una enfermedad, seguramente que hacía 12 años, dice la Biblia, que los médicos de ese tiempo no la habían podido curar. Dice la Biblia que antes le iba peor, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella misma dijo: si tan solamente tocare el borde de las vestiduras de su maestro, yo pudiera ser sana. Alabado sea el Señor. Bueno, la historia de la Biblia nos dice que aquella mujer, en medio de la multitud, en medio de la gente, la cantidad de personas que se habían acercado al Señor para oír la palabra, dice la Biblia, por detrás tocó el borde de la vestidura del Señor. Y dice la Biblia que inmediatamente
la fuente de aquella sangre que estaba en esta mujer permanentemente, que era una fuente de sangre que permanentemente ella tenía de esta enfermedad. Dice la Biblia que inmediatamente quedó sana esta mujer en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Son muchos los ejemplos de la Biblia que nos hablan de hombres y de mujeres que cuando oyeron del Señor se aferraron a esa esperanza que se abre en medio de un mundo en crisis, de un mundo que seguramente se debate entre la vida y la muerte. Hermanos y amigos, vivimos un mundo que se debate entre la vida y la muerte ahora mismo, que el hombre va de mal en peor, que va seguramente va hacia un abismo espiritual, a perder su alma, a perder su vida. Cuando la gente seguramente no sabe qué hacer, cuando la gente no sabe a dónde ir, cuando la gente no tiene seguramente una salida para sus problemas, para sus dificultades. Pero todo cambia cuando alguien oye hablar de Jesús y le crea la palabra del Señor. Démosle una alabanza al nombre de Jesús. Segundo paso, hablamos entonces del arrepentimiento. Ese arrepentimiento, hablamos entonces cuando alguien no solamente crea la palabra. Ahora entonces el segundo paso es arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es sentir dolor por haber ofendido a Dios en su vida. Alabado sea el Señor. La Biblia nos habla de un joven y la Biblia llamado el hijo pródigo, que tenía a su padre, seguramente un pasaje de la Biblia bien conocido por los lectores de la palabra del Señor, que tenía a su padre, tenía a su hermano mayor, pero la Biblia menciona del hijo pródigo como el muchacho que quería irse de su casa, que lo tenía todo en la casa, que lo tenía todo con su padre, pero un día entonces quiso tomar la decisión de irse lejos de su casa, lejos de su familia. Dice la Biblia que pidió su herencia, pidió lo que le correspondía a él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Se fue a una provincia, a un lugar apartado, y allí desperdició todo lo que su padre le había dado. Bendito sea el nombre del Señor. Vivió perdidamente, alabado sea el Señor. Pero cuando estaba en una condición difícil, cuando todos lo habían abandonado, cuando el dinero se había acabado, dice la Biblia que entonces se levantó y dijo: ahora iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de aquellos. Alabado sea el Señor. Así que aquella persona sintió dolor por lo que había hecho con su padre. No solamente se debe de creer en el Evangelio, hay que dar ese segundo paso que debe de ser el arrepentimiento. El arrepentimiento es contristarse delante del Señor, es saber que seguramente en nuestros hechos, en nuestros actos hemos ofendido a Dios, seguramente muchas veces en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios está representado en ese padre de ese hijo menor. La Biblia dice que cuando el muchacho se levantó y se fue a buscar a su padre, dice la palabra del Señor, su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces la Biblia dice que lo besó. El beso representaría entonces el acto más sublime y más especial de un padre hacia un hijo que se ha ido lejos seguramente, pero que en ese momento él regresa. Alabado sea el Señor. No solamente le dio beso, le dio un vestido, le dio anillo, dice la palabra del Señor. No solamente le dio beso, le dio un vestido y un anillo. También dice la Biblia que su padre le hizo una tremenda fiesta porque el hijo que se había perdido había regresado nuevamente. Alabado sea el Señor. Eso es lo que hace Dios cuando una persona se vuelve a la presencia del Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando un pecador se vuelve a la presencia de Dios, hay fiesta en el cielo por alguien que se ha arrepentido, por alguien que ha buscado
nuevamente el rostro de la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Fue lo que sucedió el día, la noche o la tarde o la madrugada, que muchos de nosotros un día aceptamos a Jesucristo el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Démosle alabanzas al nombre del Señor. Démosle alabanzas al Señor. Pero no solamente es oírlo, es creerlo. No solamente es arrepentirse, viene un siguiente paso. Alabado sea el Señor, que habla entonces acerca del tercer paso, que habla entonces acerca de la confesión. Es decir, que de alguna manera ese arrepentimiento nos lleva a ser sinceros con nosotros mismos, que necesitamos entonces tomar un camino diferente. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen o son bien, alabado sea el Señor, pero la Biblia dice, pero en su final es camino de muerte. Esa confesión debe ser seguramente, de alguna manera debe llevarnos a entender que así como vamos, seguramente podemos perdernos en nuestra vida. Seguramente el pecado, la maldad puede destruir la vida del ser humano, el hogar, unos hijos, seguramente unos padres. Alabado sea el nombre del Señor. Pero luego viene un siguiente paso, y entonces el cuarto paso es la conversión. Esa conversión es precisamente cambiar de pensamiento. Esa conversión precisamente es cambiar mi actitud frente a la vida y frente al evangelio del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esa conversión precisamente habla de un día tomar un giro diferente, acercarnos al dador de la vida. Alabado sea el Señor. La Biblia habla de una mujer llamada la mujer samaritana. ¿Y qué menciona la palabra del Señor en San Juan, el capítulo 4, para que lo lea en casa, quizás alguno que quisiera escuchar o leer esta historia de una mujer llamada la mujer samaritana? Dice la palabra del Señor que aquella mujer precisamente estaba en el pozo de Jacob, dice la Biblia, sacando agua para llevarle de tomar o de beber a su familia allá en Samaria. Pero se acercó el Señor, y cuando ella le ve, entonces el Señor entabla una conversación con ella. Pero aquella mujer entonces lo ve seguramente en su atuendo. Le dice, ¿acaso eres tú judío? Porque samaritanos y judíos no nos tratamos entre sí. Pero el Señor le da una palabra de poder y de autoridad a aquella mujer. Mujer, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Alabado sea el nombre del Señor. Una mujer atribulada. Si usted nota, esta mujer tiene un panorama difícil, porque el Señor le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Alabado sea el Señor. Quiere decir que el Señor conocía el problema, la problemática que tenía esta mujer llamada la mujer samaritana. ¿Será que esta noche el Señor también conoce nuestros problemas y nuestras dificultades? Por eso nos ha traído aquí esta noche, para oír la palabra del Señor, para que alguien en esta noche seguramente se vaya renovado de este lugar, se vaya con un ambiente diferente, se vaya con unas fuerzas diferentes, porque el Señor está aquí para ayudar y para bendecir a alguien que haya venido necesitado o necesitada. Dele alabanzas al nombre de Jesús. Dele alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, aquella mujer habló con el Señor, y bueno, ya conocemos la historia, cómo el Señor llega a la necesidad que tiene esta mujer. Alabado sea el Señor. Recibe la palabra, la cree, la interioriza en su vida. Y dice la Biblia que dejando su cántaro, se fue a su casa a contar todo lo que le había pasado. ¿No será el Señor que me he encontrado allá en el pozo de Jacob? Me ha dicho todo lo que yo era. Alabado sea el nombre del Señor. Seguramente esa persona que la Biblia menciona como la mujer samaritana representa precisamente un agua, pero es un agua estancada,
Un agua seguramente, las aguas que no corren tienden a dañarse, a podrirse, a oler seguramente algún ambiente difícil. Y eso representa la vida de muchas personas que seguramente no saben qué hacer con su vida. Pero Dios llegó en el momento preciso, justo, exacto, cuando esta mujer necesitaba oír la palabra del Señor para irse a su casa con un ambiente diferente, con una palabra del Señor diferente. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que aquella mujer entonces no solamente le contó a lo de su casa, sino la Biblia dice más adelante que los de Samaria recibieron la palabra del Señor, no solamente por ella, sino por el Señor que había ido a predicar su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto damos alabanzas al nombre de Jesús? ¿Cuánto damos alabanzas al Señor? Por eso entonces, dentro de eso está entonces esa conversión. Alabado sea el Señor. Ese cuarto paso precisamente. Pero ahora tenemos entonces el siguiente paso. No solamente se queda ahí. La Biblia habla de ese quinto paso como el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué debe ser el bautismo? El bautismo que menciona la palabra del Señor lo representa precisamente cuando el Señor, dice la palabra del Señor, que él fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista lo vio y lo señaló y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el Señor. Juan el Bautista está predicando quien vendría detrás de él. Pero Juan tiene que decir: el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, porque él os bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Juan tiene que decir: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Gloria al nombre del Señor. El bautismo que representa la palabra del Señor está plasmado precisamente en la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y usted encuentra allí precisamente en el capítulo número 2 de Hechos de los Apóstoles, menciona la palabra del Señor el bautismo que debe de ser en el nombre del Señor Jesucristo, y se aplica precisamente para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos capítulo número 2 y el verso número 37 dice la palabra del Señor: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Vuelve la pregunta. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Quiere decir que entonces, hermanos, la pregunta que hizo allá el carcelero, allá cuando leímos la primera porción de la palabra del Señor, y que él preguntó ¿qué hay que hacer para ser salvo? Está representada en todo lo que les he mencionado. Está representada en un llamamiento, está representada en una buena labor que el Señor hizo por la humanidad. Gloria al nombre del Señor. Está representada el bautismo que menciona la palabra del Señor. Representa muerte, sepultura y vida y resurrección a una vida nueva en el Señor Jesucristo. Dele alabanzas al nombre del Señor. Dele alabanzas al nombre del Señor. Así que esta noche es esa noche especial que Dios nos permite tener y vivir, seguramente para que en esta noche algún amigo, algún hermano, alguna persona que ha detenido su marcha en el Evangelio hoy pueda restaurarse y hoy pueda volver a tomar nuevamente el camino, la bandera del Evangelio, y seguir adelante, porque Dios tiene una salvación muy grande para todos. ¿Cuánto le damos alabanzas al nombre del Señor? Y allí entonces está, como sexto paso y último, está perseverar en el camino del Señor. Perseverar nunca va a ser fácil. Seguramente perseverar, mantenerse, sostenerse bajo un mismo objetivo, bajo una misma dirección. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice: mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Así que entonces, amados hermanos y amados amigos que están aquí en esta noche, el Señor nos invita para que paso a paso
nosotros podamos tomar la buena decisión de aceptar al Señor como nuestro único y suficiente Salvador y vivir para Él por toda una eternidad con el Señor. Dele alabanzas al nombre de Jesús. Y ya con este voy a terminar. Precisamente en esa última imagen, usted aparece una frase que dice: hoy es día de salvación. ¿Cuántos creemos que hoy es día de salvación? Mañana seguramente pudiera ser muy tarde, porque seguramente algunas personas han pensado seguramente tomar la decisión del evangelio para otro día, pero hoy es la oportunidad para poderlo aceptar a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Yo quiero esta noche hacer una oración por los amigos en esta noche en el nombre del Señor. Yo quiero esta noche orar por todas las personas que están aquí con nosotros. Yo creo que aquí seguramente hay una buena cantidad de amigos, de personas que han venido a oír la palabra del Señor. Sabe, estimado amigo, Dios lo ama con un amor especial, con un amor eterno, con un amor maravilloso, porque Él dio su vida. La Biblia dice: Él dio su vida en la cruz del Calvario. Recuerde que el carcelero tuvo que preguntar: ¿qué debo de hacer para ser salvo? El Señor entonces, a través de su palabra, nos dice qué hay que hacer para ser salvos. Yo quisiera invitarle para que estén de pie un momento y vamos a hacer una oración por todas las personas que nos acompañan. No sé si los hermanos que están aquí conmigo les gustaría que oráramos al Señor por todos los amigos que están aquí en esta noche. Si les gustaría que oráramos por su necesidad, estimado amigo, usted que nos acompaña en esta noche, Dios lo ama con un amor especial. Aquí vienen dos personas. No sé si alguien más de los amigos que están aquí quisieran venir un momentico. Quisiéramos invitarles para que vengan por aquí y le diga a usted al Señor: hoy quiero comenzar una vida nueva. Hoy quiero volver seguramente a la senda. Hoy quiero volver nuevamente a tomar el camino del Señor. Hoy quiero seguramente decirle al Señor: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? No me quiero quedar